Consulta económica con Israel Abreu por el Rumbo de la Tarde. Saludar a toda la República Dominicana que muy amablemente nos sintoniza a través de las ondas hercianas en la 98.5 Rumba FM, el Rumbo de la Tarde. Señores, en la tarde de hoy tengo dos temas sumamente importantes. El primero, que está relacionado con la acostumbrada visita del Fondo Monetario Internacional a la República Dominicana, y otro que está relacionado en mayor medida con dicha visita y que es el resultado de las diferentes decisiones que obtenemos como resultado la inflación que lamentablemente tenemos en este momento y cuál va a ser la proyección de la misma en el orden económico. El Fondo Monetario Internacional, en su acostumbrada visita, informó no solamente a República Dominicana, sino también a gran parte del mundo, la situación que va a acontecer durante el año 2022 en relación a la economía mundial. Y todo esto relacionado con lo que está pasando en el mundo en términos económicos. A República Dominicana le supone una situación para no decir estanflación, un decrecimiento de la economía en algún porcentaje relativamente importante. El Fondo Monetario establece que la economía de la región América Latina va a sufrir un relativo estancamiento. Y concomitantemente con eso, entonces, establece algunas de las medidas que debería tomar para evitar tanto el estancamiento como también poder cumplir con sus obligaciones financieras con las diferentes instituciones de financiamiento multilateral, y recomienda que República Dominicana cree un impuesto especial para cobrarle a esos empresarios que tuvieron beneficios extraordinarios durante todo el periodo de pandemia y de manera específica durante el periodo que en sentido general ha vivido República Dominicana y gran parte de la región. ¿Cuáles serían esas empresas? ¿Cuáles han sido en los reportes económicos las empresas que han reportado más beneficios en pandemia? Mira, uno de los sectores que más se benefició, puesto que tuvo la facilidad de mantenerse abierta 24 horas, no cerraron, fueron los casos de las farmacias, los proveedores de medicamentos y los laboratorios. Ese es uno de los renglones que puede ser efecto de la aplicación de este tipo de impuestos. Ese es uno. Por otro lado, las empresas que se dedican a la comercialización de productos agrícolas, desde el sector primario, o sea, quienes siembran, hasta quienes finalmente lo comercializan, que serían los establecimientos comerciales, grandes supermercados y cadenas, quienes en mayor medida se beneficiaron con el tema de la pandemia. Y eso no generaría una escalada alcista, porque todo se vería afectado por esos impuestos. Claro que sí. De hecho, los impuestos, tanto como una medida de controlar la inflación, como una medida que puede afectar el aumento de la inflación, los impuestos son una proporción definitivamente que afecta directamente este fenómeno económico, el cual llamamos inflación, y que lleva por nombre inflación. Entonces, ya he explicado esto en el contexto de la situación que va a tener República Dominicana en el año 2022. Entonces, quiero hablar de ese fenómeno ese fenómeno económico que se llama la inflación. Quise inclusive, en el caso específico de República Dominicana, enumerar algunas de las variables por las que la inflación se puede ver afectada de manera negativa para los ciudadanos. Entonces, en ese orden, empezar diciendo que hay una inflación por efecto de la demanda. ¿De qué se trata
la inflación por efecto de la demanda? Bueno, cuando tú tienes un producto o un servicio que tiene una demanda exagerada y el mercado lamentablemente no puede ofertar o disponer de esos productos que extraordinariamente están siendo demandados. Eso crea escasez e inflación al mismo tiempo. Que pudiéramos citar el caso de Venezuela, que a pesar de los recursos que en algún momento de su historia económica vivió, finalmente concluyó con una inflación, una hiperinflación y además un desabastecimiento al mismo tiempo, lo que encareció y creó niveles de inflaciones extraordinarios. Por otro lado está la inflación de los costos, que es el efecto en alguna medida materias primas de decisiones que se han tomado en República Dominicana. Esto no significa, y aquí voy a poner un ejemplo en el contexto histórico norteamericano, y voy a citar un hecho que se dio el 22 de junio del año 1971 a la razón Richard Nixon. Nixon era el presidente, y en una locución comunicó que por decisión del gobierno norteamericano se decidía controlar los precios de los productos de la canasta básica familiar y al mismo tiempo frenar los aumentos salariales, porque en el caso de Estados Unidos en ese momento había una inflación que era el producto de situaciones económicas que se estaban viviendo durante esos años, que estaba íntimamente relacionado con los aumentos de salario, con el aumento de la materia prima y un alto nivel de presión tributaria. Si ustedes se fijan, República Dominicana coincide con esas tres variables. Aunque me crucifiquen, porque todo el que da una opinión en relación a partes interesadas, y por eso quise poner el ejemplo de Nixon en Estados Unidos en el 1971, bueno, pues República Dominicana ha aumentado todos los salarios y los salarios son directamente proporcional a la inflación por concepto de costos. O sea que tiene un efecto negativo en la economía. Así es. Y el efecto de la inflación, ¿verdad? Porque aquí no podemos llamarnos a engaño, afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos. No es verdad que ese aumento de salario que tuvieron la inmensa mayoría de dominicanos, dentro de los cuales me puedo incluir, es real. Si usted ajusta su salario, lo indexa por la inflación, usted se dará cuenta que el dinero que usted está ganando en este momento, que está devengando, no necesariamente, luego de usted indexarlo, le va a cubrir el costo de la canasta básica familiar, dependiendo en el quintil en que se encuentre. Pero no ayuda, no tiene un pequeño, ligero efecto positivo, aunque sea por un tema de poder adquisitivo en el ciudadano. Tiene un efecto positivo en lo inmediato. Ahora bien, frente a ese fenómeno económico que se llama la inflación, se necesita ajustar previamente la economía para poder tomar decisiones como esa, porque el daño puede ser mayor. Y es al final el mensaje que quiero llevar. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, por otro lado, tenemos la inflación por el efecto monetario. Y de hecho, esta es una de las variables que más utilizan los gobiernos para controlar en mayor medida la inflación. El efecto monetario, primero, los gobiernos tienen la facilidad de reducir la masa monetaria, que es la cantidad de dinero de la cual dispone el ciudadano, simplemente recogiendo la liquidez y reduciendo la cantidad de inorgánicos si es que los hay. Y por otro lado, entonces, la tasa de política monetaria, ya sea aumentándolo para que el ciudadano tenga menos dinero a la hora de comprar bienes y servicios que pueden afectar la demanda y posteriormente entonces agregarle valor a la inflación. Otra bien importante es la inflación estructural. Y aquí definitivamente hay que hacer, vamos a decir, un orden. Porque la inflación estructural es una combinación tanto de la inflación por demanda como por costo.
y que finalmente entonces de manera específica puede afectar algún tipo de bien o servicio que puede en una especie de espiral escalonada, entonces afectar los precios de una nación y devenir, ¿verdad?, con un proceso inflacionario que se puede salir del control. Ahora bien, una vez establecido todo esto, ¿qué cosas puede hacer un gobierno, además de la inflación monetaria, que es una de las herramientas que tiene? Y aquí, lamentablemente, debo colegir con los economistas, inclusive del Fondo Monetario Internacional y otros no menos importantes de una generación del 2000 en adelante, en donde se establece claramente, por ejemplo, que los gobiernos pueden tanto sumar como restar en ese proceso inflacionario de manera directa. Y ya aquí en este orden, sí llamar la atención de nuestro gobierno como de los gobiernos de la región, en el caso de la elaboración de los presupuestos. Imaginémonos no, es el hecho que República Dominicana tiene un presupuesto deficitario, que ese déficit es financiado con préstamos, que lamentablemente la producción nacional no necesariamente va a ser el eje transversal del Estado dominicano, y que tenemos un gasto público que presiona de manera directa los niveles de inflación, de manera directa, y que además excede, oigan bien, excede las recaudaciones que vamos a tener para el año 2022. Y los subsidios, o sea, lo que el gobierno está gastando en subsidios es prácticamente insostenible a largo plazo. Así es insostenible y es parte de uno de los temas que al respecto de la sostenibilidad social necesariamente debe ser asumido. No obstante, hay renglones de esa misma estructura de gastos que tiene el gobierno que no necesariamente, porque mira qué pasa, cuando tú tienes 50,000 millones de pesos que lo vas a destinar a la nómina pública y esos ciudadanos no desempeñan ninguna labor, o esa labor no se ve condicionada necesariamente al resultado, pues entonces afecta directamente la inflación, porque ese dinero sale a demandar bienes y servicios. Entonces, el hecho es que en la medida que los gobiernos, o que el gobierno nuestro en este caso, visualiza los diferentes escenarios que producen inflación, lamentablemente República Dominicana, vuelvo y repito, todas esas variables coinciden con lo que lamentablemente hemos estado haciendo. Solamente en el caso 2000, parte del 2020 y el 2021 y lo que va del 2022, gracias a la cantidad de remesas que República Dominicana ha recibido, la tasa del dólar se ha mantenido estable y en alguna medida se ha apreciado el peso frente al dólar, lo que no necesariamente ha repercutido en el bolsillo de los ciudadanos. Mucha gente me llama y me pregunta, ¿por Israel los productos siguen igual a pesar de que el dólar está bajito? Lamentablemente así decirlo, porque todas las variables relacionadas con esa bajada de precio no se han conjugado para poder tener como resultado esa bajada de los precios. Tú sabes una cosa, para finalizar, yo entiendo ese análisis, muy buen análisis, por cierto, pero ¿cómo tú le dices a la gente que no entiende toda esta terminología económica que le van a quitar esos subsidios a nivel de planes sociales del combustible? Yo creo que... No, pero yo no estoy diciendo que quiten los subsidios. No, claro que no. Me refiero a que a pesar del escenario que existe, yo creo que es positivo que se mantengan los subsidios. ¿Tú sabes por qué? Porque claro, eso es una decisión política. Y al final del día la gente de a pie, la gente que trabaja, que gana poco, ese tipo de cosas representa un respiro a su situación hasta cierto punto. No, yo no estoy diciendo, tú sabes, que se eliminen los subsidios. Ahora, lo que sí es un hecho es que hay gastos por parte del gobierno
que deben ser mejorados en cuanto a la calidad. Excelente, excelente. Bueno, ya llegamos al final, señores. Israel, Olga, mañana será otro día a las 4 de la tarde. Mientras tanto, ya hemos terminado, así que tengan un feliz resto del día y sigan con la programación de Rumba. Hasta mañana.